Voy de nuevo. Ahora pasamos, muchachos, a otro tipo de textos, que son los textos expositivos y los textos argumentativos. El texto expositivo tiene una característica muy importante, que es un tipo de texto que puede desarrollar cualquier tipo de persona sin necesidad de grandes estudios, sin necesidad de conocer mucho de literatura, sin necesidad de saber mucho de gramática, porque es fundamentalmente organizar ideas y presentarlas en un texto, que casi todo el mundo cuando estudiamos la primaria, la secundaria, con tantos exámenes, con tantos ensayos, con tantas redacciones que nos enseñan nuestros profesores. María Natividad, el micrófono, mija. Con tantas cosas, es como que ya dominamos de alguna forma la exposición, ¿no? Siempre estamos habituados a exponer desde chiquitos, así que no es una realidad nueva para nosotros. Los textos argumentativos ya son un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque cuando yo argumento, cuando yo presento un texto argumentativo, tengo que demostrar, tengo que sustentar mis ideas, tengo que saber explicar, ¿no? Me hacen una pregunta, respondo, hay otra cuestión y respondo. Entonces tengo que saber defenderme prácticamente con los textos argumentativos. Estos ya exigen un poquito más de habilidad a la hora de poder desarrollar las ideas. Así que voy a pedirle a quién le voy a decir. Voy a pedir a Luigi. Luigi está ahí, Luigi Chacón. Presente, profe. Por favor, Luigi, estamos aquí en textos expositivos, al lado izquierdo superior, que me haga el favor de leer la macroestructura. Aquí. Representación ordenada de un concepto o conceptos, aislados al espacio en el tiempo. Presentan una serie de ideas relacionadas por una lógica interna. La representación puede ser inducativa ¿Inductiva o de, deductiva? o deductiva. Puede aparecer aislado o insertado en un texto mayor. Correcto, muchísimas gracias. Un texto expositivo es presentar ideas de una forma organizada, de una forma coherente, con sentido. Por eso es que cuando ustedes hacen, muchachos, una exposición en su colegio, donde ustedes han estudiado, ustedes organizan la exposición. Dice, a ver, el tema es este y voy a desarrollar así, voy a hacer una introducción, después viene el desarrollo, después voy a cerrar el trabajo, la exposición. Entonces, una exposición es eso, organizar las ideas para presentarlas a un receptor, a un auditorio. Entonces, organizar conceptos que están aislados y ponerlos en orden, con coherencia, para poder expresarlos. Presentan ideas relacionadas, concatenadas con una idea central. Por eso es que toda exposición tiene un tema. Y en todos los conceptos que voy a desarrollar en ese texto expositivo, todos van a relacionarse con el tema de que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos hablando de los tipos de textos. Ese es el tema. Y ya hablamos nosotros de los textos narrativos, los textos descriptivos. Pasamos ahora, perdón, los textos narrativos, los descriptivos, ¿no es cierto? Pasamos a los expositivos y a los argumentativos. Exponer ideas organizadas sobre un mismo tema. Coherencia. Tiene que haber sentido. Tiene que comprenderse el mensaje por parte del receptor. La presentación puede ser inductiva o deductiva. Quiere decir, muchachos, que ustedes en una exposición pueden ir de lo más general a lo más particular, o pueden comenzar con algo particular y después desarrollarlo hasta ir abriendo hasta temas más generales. Esto aquí también otra vez, por favor, el tema del estilo. Yo marco mi estilo porque me gusta hablar de lo general y después cierro y voy a lo particular. Pero vamos a decir que Lady Illanes dice, no, no, a mí me gusta ir de lo específico y después voy abriendo y me voy a cerrar el texto expositivo con algo
general. Por ejemplo, ustedes van a escribir sobre el tema de las costumbres, la cultura ecuatoriana, ¿no? La riqueza de la cultura ecuatoriana. Un texto expositivo. Van a buscar información, van a desarrollar las ideas, todas relacionadas con la cultura ecuatoriana. Vamos a decir que Luigi Chacón dice, yo voy a hablar de la cultura ecuatoriana en general, y después voy a ir hablando de cada región, por ejemplo, y al final le voy a dar mi toque y voy a hablar de la cultura bolivarense. Entonces, vino de lo más a lo menos, de lo más general a lo más específico. Pero María Natividad Verde Soto dice, no, a mí no me gusta así, ese no es mi estilo. Yo quiero hablar primero de lo nuestro. Quiero darle ese toque. Voy a hablar de Guaranda, de la riqueza de la provincia Bolívar en cultura y de cómo esa cultura guarandeña bolivarense se relaciona con la sierra y con todo lo que es la tradición cultural serrana. Y después le voy a relacionar también, incluso para hacer comparaciones, etcétera, ¿no? Con la costa, con el oriente, con Galápagos, y termino hablando del Ecuador, pero yo comienzo con Bolívar. No interesa, muchachos, si ustedes comienzan de lo particular a lo general o de lo general a lo particular en un texto expositivo. La cosa es que tiene que haber ¿qué no puede faltar, muchachos? Pueden comenzar de lo sencillo a lo más complejo o de lo más complejo a lo más sencillo en un texto expositivo hablando de un tema. Pero ¿qué no puede faltar en ese texto para que el escritor, para que el lector pueda entender? Una estructura, dice. Correcto, Juan Francisco. Una estructura, una organización de las ideas que va a hacer que se entiendan las cosas, ¿no? Y entonces yo cuando le leo a María Natividad, yo digo, ya leí el texto. Sí, María Natividad comenzó con Guaranda y terminó hablando de Bolívar. Pero después digo, Luigi Chacón, otro estilo. Él comenzó hablando del Ecuador y terminó hablando de Guaranda. Cada uno con su estilo. Pero lo que dice el compañero Juan Francisco, una estructura, una organización, una coherencia. Lo que no puede faltar en un texto expositivo, muchachos, es esto, el hilo conductor de las ideas. Estoy hablando de esto, paso a esto. Es decir, no puede haber un divorcio, no puede haber un corte en el texto de que después yo me quedo así, estoy leyendo y digo, ¿y de dónde salió esto? ¿No? Tiene que haber coherencia, sentido, tiene que haber una línea de continuidad en el desarrollo de las ideas, desde el tema hasta el desenlace, hasta el cierre de un texto. La microestructura. Juan Francisco, ayúdeme leyendo la microestructura usted, de texto expositivo, acá arriba. Texto expositivo. Perdón, Representación ordenada. ¿Perdón? Ya, leo nomás, dice. ¿Cómo? Leo nomás, dice. Por favor, sí. Ya. Representación ordenada de un concepto o conceptos aislados del espacio y en el tiempo. Presenta una serie de ideas relacionadas por una lógica interna. La presentación puede ser inductiva o deductiva. Puede aparecer aislado o insertado en un texto mayor. Correcto. En un texto mayor. La micro, acá, la microestructura, por favor, al lado de texto expositivo, perdón. Ya, representación de conceptos con independencia del espacio y del tiempo. Uso de conectores de naturaleza lógica, de oposición, formulativos, de casualidad, etc. La estructura es de progresión lineal. Suelen tener el siguiente esquema: planteamiento, observaciones, explicación y solución. Planteamiento, observaciones, explicación y solución. Ese es el esquema. Esa es la estructura de que usted estaba hablando hace un momentito. Disculpe, estoy respondiendo a nuestro coordinador. Un ratico nada más. Disculpe un momentito.
El texto expositivo, entonces, como decía hace poco el compañerito, tiene que tener una estructura. Y miren, él está leyendo ahora exactamente esto de la estructura. La microestructura habla de la representación de conceptos con independencia del espacio y del tiempo. Interpretación de conceptos, quiere decir de ideas, pensamientos que cada uno de nosotros presenta, independiente de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo. Yo puedo exponer en una exposición, no necesariamente está limitado a hablar de lo pasado, de lo presente o solo de lo futuro, sino que en una exposición yo puedo manejar como que fuese tridimensional el tiempo, ¿no? Puedo tranquilamente, y esas son las habilidades y las facilidades que nos permiten los textos y la escritura, muchachos, que yo puedo hablar de lo que pasó, puedo referirme a algo presente y puedo en el mismo texto proyectarme al futuro. Entonces, miren, hago una especie de viaje mental. ¿Por qué? Porque la escritura me permite eso, desarrollar las ideas en un texto me permite ese viaje, ¿no? Y utilizamos conectores de naturaleza lógica. Quiere decir esto que les estoy diciendo. Se va conectando el texto, se va conectando las ideas dentro de un texto gracias a la coherencia, a que hay sentido, a que hay organización de las ideas. Una tras de otra van organizándose. Y todas en base a lo que ya nos decía una compañerita antes, en base a esa relación causa-efecto, que es decir, pasa esto y por eso pasa esto. Él, por ejemplo, el personaje le abandonó y por eso ella está llorando. Y como ella está triste, entonces por eso viene otra persona y le ayuda. Y como ella quiere cambiar de ciudad para olvidarse de los problemas, entonces por eso viajó a tal lugar. Entonces, es como episodios de una novela, es como momentos de una película, ¿no? Cuando vamos desarrollando el texto expositivo, tiene que haber coherencia, tiene que haber esta relación causa-efecto, tiene que haber una secuencia de ideas y exponer cada una de estas ideas en una progresión lineal. ¿Qué significa esto, muchachos? Es como que aquí estoy escribiendo y en esta misma línea voy desarrollando los eventos, unos más importantes que otros. Eso lo iré identificando según la caracterización que doy a cada situación. Si hablo más, si escribo más, si voy a profundizar más en un tema, lógicamente es más importante. Es un asunto más importante en la obra. Pero si yo no le doy tanta importancia a algo y solamente lo menciono y se mencionó solo en una parte del texto, quiere decir que no es tan significativo, no es tan importante. Y en la línea del desarrollo del texto hay cosas más importantes, más marcantes y hay cosas menos marcantes. Es como cuando nosotros asistimos muchachos, a una conferencia. ¿Cuántas veces ustedes han asistido a conferencias y algo les queda en la cabeza? Entonces dice, sí, en la conferencia oí esto. Ese algo que les quedó en la cabeza es lo que más les llamó la atención. Y si más les llamó la atención es también ¿por qué? Porque el emisor, la persona que habló, le dio más énfasis a eso, le dio más importancia a eso, a ese tema. Entonces les queda lo que más se marca en una presentación, en un texto, en un libro, con que se quedan en la cabeza, con lo que más les llamó la atención. Incluso estos cosas que son para marcar, remarcadores para los cuadernos, para los libros, etcétera, ¿no? Sirven para eso, para cuando yo leo una obra, marco lo que es más significativo, marco lo que es más importante. Y cuando yo voy a estudiar, cojo ese libro, ya no me voy a leer todito el libro, sino que me voy a lo que marqué, que eso es lo esencial. Entonces, en un texto expositivo siempre hay elementos más importantes y luego hay elementos secundarios en una obra, en un texto. Suelen tener el siguiente esquema: planteamiento, que es el tema, la introducción, el inicio del texto expositivo; observaciones, por tanto, puntualizaciones, temas que quiero que se enfoquen más en mi exposición. Voy a explicar esos temas, voy a desarrollarlos y finalmente llegaré a una conclusión o solución, como se le menciona aquí.
la conclusión de mi exposición, a dónde he llegado, con qué mensaje quiero que se quede la persona que lee mi escrito o que me escucha cuando yo estoy haciendo una exposición. Los textos argumentativos, le voy a preguntar a Alex Andrés. ¿Está Alex Andrés? Linares Hidalgo. ¿Me escucha, dicen? Por favor, aquí en la parte inferior izquierda están los textos argumentativos. Haga el favor de leer esto que dice aquí, macroestructura de un texto argumentativo. Macroestructura. Representación ordenada de conceptos que persiguen refutar opiniones de manera explícita o implícita. El texto informativo común entre emisor y receptor es necesario utilizando argumentos bien implícitos o explícitos. Ya, correcto, gracias. Lo implícito es lo que se sobreentiende, es lo que yo me imagino. Lo explícito es aquello que se dice, aquello que se ve, aquello que se sostiene, aquella idea que yo manifiesto. Entonces, en un texto argumentativo, muchachos, yo tengo que defender ideas. Aquí dice representación ordenada de conceptos que persiguen o que buscan refutar opiniones de manera explícita o implícita. Yo tengo que sustentar criterios. Argumentar significa defender ideas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con elementos claros, precisos, objetivos, o también con opiniones mías, por tanto aquí va lo implícito, lo subjetivo, con interpretaciones mías, es decir, cómo yo entiendo la situación y así la voy a defender. Un caso claro de los textos argumentativos, un ejemplo de texto argumentativo, son las defensas o las acusaciones que hacen los abogados en un tribunal. Tiene que defender al acusado. Tiene que defenderle como sea, quiere decir, de cualquier lado tiene que sacar elementos que le permitan defenderlo, que quede libre o que le reduzcan la pena, ¿no? Y si yo soy el abogado acusador, yo tengo que buscar cualquier argumento, cualquier idea, cualquier justificación para que el hombre quede en la cárcel, para que pague su condena. Entonces, argumentar no es fácil. Argumentar implica conocimiento. Argumentar implica que yo busque información, que me prepare para argumentar, que me prepare para defender, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablamos de la macroestructura, la estructura grande de un texto argumentativo, hablemos de cómo las ideas se organizan para defender, para sustentar un criterio, para ser pilares que sostengan una idea y que convenzan, porque el argumento tiene que basarse en la verdad. Los argumentos tienen que basarse en algo que verdaderamente puedo probar, que verdaderamente puede defender mi pensamiento, mi idea, lo que yo estoy escribiendo, que me permita justificar lo que yo estoy escribiendo. Entonces, un texto argumentativo es la suma de razones para sostener un criterio. La microestructura, y le voy a pedir aquí ¿a quién? ¿Dónde estoy? ¿A quién le tengo aquí? Evelyn Chimbo, ¿está aquí? Sí, licenciada. Por favor, lea texto argumentativo en la parte inferior derecha, lo que es la microestructura de un texto argumentativo. Microestructura. Expresados en presente atemporal, la formalización de premisas en pasado. Utilizan conectores de naturaleza lógica. La progresión informativa es lineal. Suelen tener las siguientes partes: tesis inicial, premisas, argumentación y conclusión. Correcto, muchísimas gracias. Miren aquí, un texto argumentativo, voy a hacer introducción. Un texto argumentativo tiene la macroestructura, la microestructura. La macroestructura es la organización de todos los conceptos, opiniones para sostener una idea, para defender una idea
en base a la verdad, en base a elementos que me permitan justificar lo que yo voy a decir, lo que estoy escribiendo o hablando. La microestructura, vean cómo dice, en presente atemporal. ¿Qué es esto, muchachos? Significa que yo voy a sostener ideas hoy, voy a defender pensamientos, criterios, una teoría, una tesis, un concepto hoy. No porque hoy se ha hablado de eso, no porque hoy se ha creado eso, no porque hoy estamos discutiendo eso, sino que esto ya es un concepto, es una idea, es un tema, es una filosofía que tiene mucha cosa que ya se ha dicho, pero hoy, por eso es atemporal, hoy, sin tiempo, voy a hablar y sostener esta idea como que nada se ha dicho antes, porque a mí me toca defender esa idea, porque a mí me toca presentar ese criterio, porque a mí me toca defender ese concepto. Entonces yo lo presento y yo lo voy a definir, voy a explicar, voy a defender una idea, voy a desarrollar una serie de, un conjunto, una cadena de ideas para explicar algo. Pero hoy, por eso es atemporal, presente atemporal, un presente, el que estamos viviendo, sin contar con pasado ni futuro, por eso es atemporal, no califica para tiempo, pero me permite hablar de algo que pasó o de algo que pasa o de algo que pasará en el futuro y yo voy a sostener las ideas para defender esos criterios, esas ideas, esos conceptos que yo voy a defender, que voy a presentar, que voy a argumentar, que voy a exponer en este texto argumentativo. Argumentar significa defender ideas, sustentarlas, sostenerlas, presentarlas con calidad, presentarlas y convencer, ¿no? Ganar, mostrar que son válidas. Y para esto vamos a utilizar conectores de naturaleza lógica. Quiere decir que en todos los textos, no solo en este, siempre la coherencia es el hilo conductor. Tiene que haber sentido en un texto, tiene que haber coherencia, tiene que haber semántica, tiene que haber significación. De lo contrario, no se entiende. Y lo que más se exige en un texto, muchachos, es que se entienda. Que quien lea diga sí, entendí. De lo contrario, no hay esa comunicación, no se estableció la comunicación entre quien escribe y quien lee, entre quien habla y quien escucha, entre el creador del texto y aquella persona que recibe el producto, que es ese texto ya elaborado. Suele tener varias partes, como dice aquí, tesis inicial. ¿Qué se dice sobre eso? ¿Qué se habla sobre ese tema? Eso es lo que hay. Ahora yo voy a decir que sí, que eso es así y por tanto voy a argumentar, o si estoy en contra, si no estoy de acuerdo con esa teoría, pero en base a investigación, a que he leído, a que sé, voy a decir por qué no tal cosa. Entonces, primero vienen la tesis inicial, que es lo que se dice sobre ese tema. Luego vienen las premisas. Si no es así, ¿cómo puede ser? Puede ser eso que me estás diciendo o puede ser esto otro que yo quiero defender y que tengo elementos para defender. Puedo después, ahora sí, entrar de lleno en la argumentación, defender en mi texto qué es lo que verdaderamente para mí es válido. Entonces, por ejemplo, considero que la literatura ecuatoriana es una literatura eminentemente épica, por decir, que habla mucho de heroísmo, que habla mucho de patriotismo, que habla mucho de valores ciudadanos, etc. Esa es la tesis. Ahora yo puedo decir, sí, es verdad, pero ¿en qué? En la poesía, en la prosa. ¿En qué es épico? ¿En qué la literatura ecuatoriana sí es y en qué la literatura ecuatoriana no debe ser considerada épica? Pero para eso, para sostener mi teoría, yo tengo que investigar, tengo que haber leído, tengo que haber conocido y para poder decir sí por esto o no por esto. Aquí en la parte de argumentación, perdón, del texto. Yo tengo que saber defender mis ideas para sí o para no, para sustentar un criterio o no sustentarlo. Y al final, con pruebas, con elementos, con ideas, voy a llegar a un cierre del texto argumentativo. Voy a llegar a una conclusión. He argumentado, perdón, he defendido esta idea y se llega a esta conclusión
o no se llega a esta conclusión. Siempre en un texto argumentativo hay mucha suma de ideas. Hay mucha suma de ideas porque yo tengo que mostrar con pruebas, por tanto, con textos, con oraciones, con frases en el texto, el por qué sí tal cosa o el por qué no tal cosa. Es como cuando, para poner un ejemplo muy sencillo, cuando un hijo pide permiso al papá para ir a una fiesta, ¿no? Yo quiero ir a la fiesta, papá. Y el papá le dice no. No, pero papá, mira, es de mi amiga, que es buena gente. Ya un argumento, ¿no? Y no es tan lejos, es aquí cerca la casa. Otro argumento. Y el papá es amigo tuyo y dice que vaya nomás tranquilo, que me va a cuidar. Otro argumento. Después me van a venir a dejar después de la fiesta. Otro argumento. Hasta que al final el papá dice, te vas, ¿no? Entonces, en todo texto hay eso, suma de argumentos, suma de ideas para concluir con un concepto final, un cierre, que es el que normalmente persigue quien escribe. Quien escribe quiere argumentar y convencer. Y al final, yo como lector, así, ¿verdad? Esto que dice este es así. O esto que dice este escritor es, no estoy de acuerdo, ¿no? Ahí ya también juega la filosofía, el pensamiento, la comprensión del lector, que ni siempre va en la línea de lo que el escritor manifiesta. Por eso es que el hecho de escribir y el hecho de leer y de interpretar un texto son procesos muy diversos, muy abiertos, muy libres. La interpretación de los textos es totalmente libre. Yo les mando a leer un libro y ustedes van a decir, a ver, ¿cuál es el mensaje para Alex Andrés? ¿Cuál es el mensaje para Evelyn? ¿Cuál es el mensaje para María? Y puede ser que no se relacionan ni uno y yo tengo que respetar los tres, a las tres conclusiones ustedes llegaron. ¿Por qué? Porque es su interpretación. Ahora, ¿dónde me ganan la nota? En la explicación que me dan de su interpretación. Ahí gana la nota. Porque si me dice sí, pero no me explica, no vale. No, pero ¿por qué? Y no me explica, no vale. ¿Dónde está el valor? En la interpretación que hago de esos argumentos que yo he leído en un determinado texto. Texto instructivo o normativo. Voy a preguntar a quién está aquí. Fabricio Cuenca. ¿Está Yaris. aquí? Sí. Lea, por favor, texto instructivo o normativo, la macroestructura, aquí, por favor, a mano izquierda. Ok. La macroestructura. Persiguen dirigir el comportamiento del lector dando las informaciones necesarias para realizar una tarea. Las instrucciones se plantean de manera lineal, no jerarquizada, ordenadas por argumentos de naturaleza temporal. No hay conocimiento compartido en cuanto a la realización de tareas, pero exigen un contexto compartido en cuanto a las herramientas o útiles para llevarlos a cabo. Correcto. Un texto instructivo o un texto normativo es un texto que sirve de guía, como aquí se dice. Persigue dirigir el comportamiento del lector dando las informaciones necesarias para realizar una tarea, ¿no? Por ejemplo, la guía para un informe, la guía para la elaboración de un trabajo científico, la guía para la elaboración de qué sé yo, de una tesis, ¿no? Son textos instructivos, textos que me muestran cómo hacer un camino que me va a normar, me va a mostrar las normas, las reglas que debo respetar para hacer tal cosa, ¿no? Un texto guía para la elaboración de un trabajo de campo. La mayoría de veces en estos textos instructivos, nosotros no nos podemos salir de lo que está escrito, porque por algo se llama instructivo o se llama normativo. Me dice esto primero, esto segundo, esto tercero. Yo no puedo salir de lo que me indica, porque de lo contrario el resultado no va a ser el deseado, ¿no? Un texto normativo, un texto que guía, es un texto en el que nosotros debemos seguir las líneas
que nos indican. Por ejemplo, este tipo de textos instructivos o normativos son considerados los códigos que estudian los estudiantes de la carrera de Derecho. Porque ellos estudian leyes, ellos estudian normas. Y cuando se viola la norma y se viola la ley, se delinque, se está yendo contra la ley, se está yendo contra la norma. Entonces, los textos instructivos pueden sí muchas veces ser relacionados con ese tipo de textos también. Los textos codificados, por tanto, los códigos civiles, el código penal, el código de tránsito, las leyes de tránsito, todo lo que implica leyes son textos instructivos, son textos normativos que nos enseñan cómo actuar. Por ejemplo, hay el código de conducta, el código deontológico de un médico, el código deontológico de los comunicadores, el código deontológico de las enfermeras. Quiere decir, las reglas de comportamiento de esa profesión. Hay que hacer así y no de otra manera. Entonces, ahí no hay interpretación, ahí no hay argumentación. Un texto instructivo normativo es así, por eso es una norma, por eso es una ley, por eso es una regla. Hay que seguir esas líneas de acciones. Normalmente un texto instructivo normativo conduce, casi todo el texto conduce a que se llegue a una conclusión, siempre. Yo leo y llego a la conclusión de qué se debe hacer, por qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Es como un manual, por eso es que se utiliza también textos instructivos o normativos o manual. También en algunas bibliografías ustedes encuentran ese nombre para los textos normativos. En la microestructura voy a preguntar a quién voy a preguntar. A ver. Santiago López está. ¿Existe o no existe Santiago López? No existe. A ver, voy a preguntar a María Natividad. Sí, licenciada, sí estoy aquí. Ya, por favor, María Natividad, los textos instructivos y normativos, cuando hablamos de la microestructura, aquí. Ya, licenciada. Ay, perdón, yo ya le cambié, creo. Sigo Sí, cambiando. ya me lo Ay, por cambié. favor. Ya. Microescritura. Suelen utilizar el imperativo, el presente de indicativo o el futuro. Los conectores más habituales son los temporales. Para ordenar las acciones, la progresión suele ser de naturaleza lineal, excepto cuando se trata de tareas complejas. Se puede distinguir dos partes, útiles o herramientas instrucciones. Gracias. Suele utilizarse el imperativo. ¿Por qué el imperativo? Porque son normas, porque son reglas. Entonces, el imperativo es algo que debe hacerse de ley, es una ley, ¿no? Un imperativo es una orden. Y por eso es que los textos instructivos o normativos presentan su texto, su contenido, sus párrafos a manera de, entre comillas, a manera de órdenes. Así tiene que ser, así se cumple. Es por eso que les digo que cuando se habla del código deontológico, el código moral de los médicos, así tiene que ser, quiere decir servir, atender, no sé qué. El código moral de vamos a decir, de los policías, por ejemplo, o de los militares, ahí se habla de cómo debe ser su accionar, cómo deben comportarse, cómo deben responder a la sociedad. Pero no es que le dice si quiere o no quiere, no, tiene una categoría de orden, una categoría, aquí está, de imperativo. Imperativo, así debe ser. Normas, instrucciones, reglas deben cumplirse y por eso tiene que ser con categoría de orden. Y va en un orden lineal, ¿por qué? Porque tiene que ser como que fueran una estructura en la cual los pensamientos van todos organizados, concatenados, incluso muchas veces por temáticas, por asunto, ¿no? No se mezcla uno con otro. Si me están hablando de normas morales, es como más o menos, espérense,
hay un código ético del estudiante. ¿Sí lo han visto ustedes? Código ético del estudiante de la Universidad de Bolívar. Quiere decir, ¿qué debe hacer y por qué debe hacer? ¿Cómo debe comportarse? ¿No? Hay un código ético de los profesores, cómo debemos comportarnos. Entonces, eso no es que yo diga, leo y digo, bueno, yo voy a ver si cumplo o no cumplo. No, no, yo tengo que cumplir porque es una norma, es una instrucción, es una orden, es una indicación. Y todo va en sentido organizado, lineal, en el sentido de que todo tiene que tener coherencia. Y hay dos partes, como bien se indica en los textos instructivos, que son la parte útil o de herramientas, cómo se va a hacer, y las instrucciones, cuáles son los pasos para conseguir cumplir con esas normas, con esas reglas, con esas líneas de comportamiento, de acción que me orienta este tipo de texto, ¿no? Los textos instructivos, como les digo, el ejemplo más práctico son los llamados Código Penal, Código Civil, los códigos que se manejan, estos textos que se manejan en la carrera de Derecho y en la vida lógicamente, no solo en la carrera, sino ya en la profesión de los abogados. Otro aspecto que determina el tipo de texto y su contenido, muchachos, es la materia de la que trata, el área. ¿En qué área está ese tema, ese texto? Tenemos el área de las humanidades, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en comunicación, ustedes, los contenidos son eminentemente descriptivos. Los procesos, las épocas, los sucesos, acciones, cambios, protagonistas, ideas y fechas son parte esencial de este tipo de textos descriptivos en la rama de las humanidades. Permiten interpretaciones y valoraciones, claro, muchachos, porque como son contenidos descriptivos, yo como lector voy a poner de manifiesto mi parte subjetiva, mi interpretación, ¿no? En matemática 2 más 2 es 4, pero en humanidades, en lo que son las ciencias sociales, vamos a decir, se trabaja mucho con el pensamiento, con las ideas, con la libertad de interpretación. Y por eso también los contenidos, muchachos, son contenidos flexibles. Flexibles, ¿por qué? Porque dependen de la interpretación, depende de cómo va desarrollándose la temática, es área social, tiene varias aristas, varios campos, ¿no? Entonces no puedo decir me sujeto, es cerrado, no, es abierto los temas relacionados con el área de humanidades. Ya en las ciencias, miren acá al frente, los contenidos tienen muchos conceptos fijos. Es así y no puede ser de otra manera. No es que yo, no. Por ejemplo, en química, el agua es H2O. Y yo, porque soy de humanidad, no, yo voy a pensar, no puede pensar ni reflexionar ni nada, no necesita, porque es la fórmula, es H2O y punto, no puede cambiar. Entonces, en las ciencias, los contenidos, las ideas, los textos son mucho más específicos y en el área de humanística o humanidades son mucho más abiertos y más descriptivos. Los textos en el área de ciencias se manejan mucho con el lenguaje técnico científico, muchas palabras propias de cada ciencia, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza es una cefalea para los médicos. Para nosotros, en el campo humanístico, acá podemos decir dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza. Pero acá en la ciencia es cefalea. Quiere decir, el campo científico, los textos tienen que manejarse con lenguaje científico, con lenguaje específico. Los conceptos, las abstracciones, las definiciones, fórmulas, aplicaciones, demostraciones y problemas son parte de ese mundo de las ciencias. Acá es diferente. En el campo humanístico son fechas, acontecimientos, sucesos, acciones, etc. Miren la temática, comparen el uno con el otro, muchachos. En ciencias mucho más específico, en humanidades mucho más abierto. En el campo de las ciencias no se permite interpretación de carácter subjetivo. En las ciencias es objetivo, trabajamos con evidencias, trabajamos con datos. El contenido no es flexible, precisamente por eso, muchachos, porque se trabaja con datos, se trabaja con
pruebas, se trabaja con resultados de investigaciones. Acá en el campo de las humanidades, los contenidos son flexibles porque en muchas ocasiones pueden depender de lo que pienso, de lo que imagino, de mi interpretación, de mi subjetividad, mi manera de ver las cosas. Pero en el campo científico no es lo que yo veo, es lo que es. Y ahí está la diferencia entre el plano objetivo y el plano subjetivo, el campo de las humanidades y el campo de la ciencia propiamente dicha.